¿Cómo confiar en hechos? Ahora están ligado al materialismo. Eso fue el día de la Asunción de la Virgen. Porque repite el mensaje del orden, y llegó a tocarle la frente a mi ex. Señora, que cumplió con su misión. Pero nadie la sigue a ella. Seguimos a Nuestra Señora. Si era en el teléfono, es ella. Y la acción consistió en subir el cerro San Cristóbal, donde se realizó una peregrinación católica, la escultura de la Virgen María. Y nosotros, bueno, hicimos una escultura de Carlos Romanov y la llevamos en peregrinación hasta la punta del cerro, donde está la y había canciones. Quedan como unos 5 minutos, ¿no? Bueno, esas son prensas que recogió la acción. Bueno, eso es también otra cuando después salieron las cartas de Gabriela Mistral. Y esa fue otra campaña que hicimos con Lucía Gaña, con una artista chilena que vive en Barcelona, la que hizo el documental de posporno, de sexualidad y una creación artística, donde llamamos a la gente a intervenir los billetes de 5.000 pesos. Esta es otra intervención. Bueno, aquí lo que quería hablar como formas de expansión más actuales del trabajo del colectivo.
en términos como de empezar a intervenir en diferentes otros lugares, ¿no? y en modos además que a veces incluso son contradictorios entre sí. Por ejemplo, bueno, esta es una acción muy invisibilizada, invisible, de la Marcha del Orgullo. Habíamos hecho cosas como muy vistosas, entonces hicimos una acción que era simplemente poner sobre el pavimento de la Alameda un texto, que es ese, dejarse pisar, y la gente de la marcha pasó por encima de la acción. Dejarse pisar fue la frase indeterminada, este es un pedacito de texto que inscribió sobre el pavimento de la Alameda su doble sentido de consentimiento ante una posición sexualmente subordinada y de falta de resistencia ante un poder estatal, económico, cultural, sexual, opresor. Doble sentido que en su tránsito ambiguo desplaza los significados de un lugar a otro, poniendo en evidencia la relación inevitable entre sexo y poder. Dejarse pisar como un llamado de atención que, al explicitar insidiosamente la vulneración de una soberanía personal pisoteada, nos estaría conminando a un acto de liberación, a caminar con paso firme en el rumbo aparentemente ya trazado de una ciudad y un país convulsionados por la multiplicación de las demandas callejeras. Todo eso, pero a la vez dejarse pisar como la posibilidad incierta de dar una vuelta a esa opresión, imaginando la tensión entre la permisividad indiferente y la toma de posición voluntariosa, por el mismo hecho de consentida, de hallar el goce en una violencia que nos colapsa el sentido de soberanía. Dejarse pisar, en última instancia, como la duda impostergable acerca del rumbo, me desconcentré, perdón. Acerca del rumbo de ese trazado libertario y la constante infiltración de las dominaciones de poder que circunvala, rodea y desvía la linealidad recta de una lucha por los derechos. En oposición, digamos, la invisibilidad de esa acción o el carácter invisible de esa acción con respecto a otras expansiones que ha tenido también el colectivo, en el caso de José Carlos, que es un activista de CUS, prostituto, en su expansión, digamos, a los medios de comunicación masivos, que también ha sido una cuestión muy polémica y compleja, ¿no? Compleja por el riesgo que tiene la intervención de la televisión, ¿no? Como espacio espectacular también. Bueno, esta es una película que se llama Naomi Campbell, de otra chica del colectivo que es cineasta. No tengo tiempo de mostrar el teaser, que está súper bien, hay 2 minutos. ¿Sí? Y después vamos a mostrar, no sé, les voy a mostrar 3 cosas y ustedes deciden qué quieren ver. Está el teaser de Naomi Campbell, la película de una transexual, que lo hizo Camila Mozo. El video que, bueno, fue como una suerte porque Roxana Miranda dejó hacer un video en su campaña y eso pasó en cadena nacional. Y lo tercero es el video del aborto, que es con una compilación de todo el material de la campaña de aborto que hemos hecho. No sé. ¿Aborto? 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 ¿Ah? ¿Y a Roxy? No, aborto. Aborto. Eva, ¿me pueden dar como directivas ustedes o no? ¿Qué tengo que hacer? Ya, si no hay poder, nos subordinamos. Y nos tomamos la... Entonces, voy a mostrar... Tía Roxy. ¿Voy a mostrar tía Roxy? ¿Se escucha, no? El más. ¿Sí? Falta. Ya, perfecto. Sí. Ya. Sí, ¿Y qué esto no se escucha? sobre todo para que se pueda generar un espacio de diálogo que sería como interesante también. Que se siga. Las transexuales también son mujeres. Las trabajadoras sexuales también son pueblos. Aunque el pueblo no se ocupa, las trabajadoras también son pueblos. Porque nuestra sexualidad es política y no es patrimonio de ningún partido. Mujer transexual es una sobreviviente de esta dictadura del cuerpo, de esta dictadura de que nuestras identidades son identidades contestatarias. El derecho a soñar, a educarse, la humillación
diversidad, por ejemplo, debemos pensar en otras posibilidades. Como mujer trabajadora, apoyo el aborto. No todas las mujeres queremos ser madres, algunas queremos decidir por tiempo. Las mujeres no estamos obligadas a ser madres, es opción. Yo como madre, adolescente, joven, apoyo el aborto. Yo aborté, por eso estoy a favor del aborto. El derecho a decidir si queremos abortar o no queremos abortar. Ese derecho exclusivamente lo tenemos nosotros las mujeres. El derecho a parir y el derecho a abortar. Los movimientos de liberación sexual fueron críticos y transgresores en algún momento. Hoy el neoliberalismo se ha cargado de domesticazos y se ha transformado en simples consumidores. La concertación y la derecha encontraron un gran negocio en la diversidad sexual. Las travestis no somos show, también podemos ser sujetas críticas y políticas. Yo como protector feminista estoy convencido que solamente politizando un movimiento social crítico podemos cambiar este sistema que nos oprime. Quisiera hacer un llamado a las feministas de la generación postdictatorial a votar por Roxana Miranda y a no votar por Michelle Bachelet por una cuestión de respeto, de conocimiento y de cariño a nuestra historia como feministas. El pueblo somos todos, no solamente lo constituyen heterosexuales, somos todos y todas. El pueblo mande. Roxana la presidenta. Vamos a ir cerrando el espacio de Felipe, sobre todo recordando que más tarde en el programa él tiene un espacio individual en el que seguramente nos puede seguir complementando y enriqueciendo con el material que trajo y sobre todo porque es importante que tengamos espacio al segundo expositor y a las preguntas del público. Un aplauso entonces. Hola. Hoy siendo como en el Festival de Viña y soy después como de Ricardo Arjona. Bueno, primero va a sonar extremadamente protocolar, pero dar los agradecimientos. Soy representante de Puesto Usue, una agrupación en Valparaíso, una agrupación regional, que en cierta forma estamos como en la periferia donde no todo pasa, y por ende una invitación de este tipo a otra región nunca me había pasado y estamos extremadamente emocionados. Entonces, muchas gracias. Segunda cosa, creo que es importante pedir disculpas de antemano porque muchas veces voy a hablar de todos, por comodidad y porque puedo hablar muy rápido. Cuando creo que intento escribir con X o hablar de todes, porque creo que es súper fuerte invisibilizar y negar la identidad que la mitad de la población, así que disculpas de antemano. Y ahí empezar quizás como con unas como preguntas que me quedan dando vuelta. Creo que yo no voy a ofrecer respuestas ni grandes teorías. La mayoría de las cosas que voy a exponer fueron casos de autodescubrimiento, ¿se escucha? Sí. Y cercanía. Y hubo dos cosas que me quedaron muy dando vueltas cuando leyeron titulares de las antiguas marchas. Y había una parte que decía: rebelión homosexual, las colas quieren casarse. De hecho, antes de cuestionarme el criterio de cómo se expresaba, me quedo dando vueltas mucho a la palabra rebelión. Rebelión homosexual, y creo que es súper legítimo preguntarse si hoy en día podríamos hablar de rebelión homosexual. De la misma forma en que cuando dicen las colas quieren casarse, ese quiere tiene como una exigencia ahí. ¿Podríamos hablar hoy en día de eso? Quizá hoy día podríamos decir que las colas piden casarse, no quieren casarse. Y segundo, que también me quedo muy dando vueltas, que es otro que hablaba de la ostentación de las 1001 sin supervisión policial. También esa palabra es súper interesante, sobre todo cuando se va tanto la ostentación, y preguntarnos si hoy en día podríamos hablar de ostentación. Yo creo que todo lo contrario, y acá, así como cultura popular, y ahí, estamos todo lo contrario a la ostentación, en que el piola, hay tal como el cola sin ambiente, el piola es el más valorado dentro de la comunidad homosexual, no lo ostentoso. Entonces es interesante cómo casi estamos recorriendo los caminos a la inversa. Push es una organización que surgió en el 2012. Me pidieron que al principio iba a hablar como la experiencia personal un poco. Push apareció de una conversación en un café. Yo soy uno de los fundadores, a todo esto me llamo Franco. Junto a Paula Italia, ambos formamos parte de la Fundación Igual en Valparaíso cuando se formó. Cuando no había organizaciones en Valparaíso, solo está Acción Gay, que es la más antigua,
y de pronto surgió la propuesta de formar la Comisión de Iguales Juvenil en Valparaíso. Ambos teníamos como este entusiasmo por hacer algo y bueno, estaba este espacio, así que llegamos a Fundación Iguales. Luego de algo así como casi un año, un poco menos de un año de trabajar ahí y darle como harto movimiento a la comisión, decidimos que no, que había que hacer algo por nuestra cuenta, por diferencias irreconciliables tanto con ideología y con la organización interna, con cómo se trabajaba en ese tiempo. Fuimos a Santiago, conocimos a todas las autoridades de todas las promociones que pueden imaginar, y dijimos no. Entonces, el 2012, donde al principio éramos 8 personas en una cafeta hablando de que íbamos a hacer esto, y después a la semana siguiente ya éramos 25 y así. Actualmente somos 10 personas y bueno, eso. Ya. Cuando nos juntamos digamos que detectamos ciertas como problemáticas generales como en el territorio y en el fondo en la universidad. Nosotros estamos haciendo énfasis en una universidad católica, y Pontificia Universidad Católica, o sea, nuestros certificados están por el Papa, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos la idea de hacer Cursus.cl, pensamos en estas problemáticas y cómo podíamos nosotros responder a estas problemáticas, o cómo hacer una organización podría ser como una especie de intento de poder responder a estas problemáticas. La Universidad Católica, pese a ser católica, estratégicamente nunca se ha pronunciado ni negativamente ni positivamente frente al aspecto, a la variante diversidad sexual dentro de sus aulas. Por ende, hay una invisibilización extrema. Probablemente negarse sería una especie de visibilización, ¿no? Como poner la problemática en el tapete, pero no, la universidad muy estratégicamente no ha dicho nada. Pese a que hay una noticia bien polémica, que fue uno de los móviles para crear el Cursus.cl, el suicidio de un chico de ingeniería comercial, en el que le hacían bullying en sus compañeros, el chico tenía depresión. Y la universidad jamás se pronunció al respecto, la comunidad universitaria no tuvo ni idea, y nosotros nos enteramos por la página del móvil en ese momento, y fue como nuestro cuarto. Probablemente eso nos dejó como hipersensibilizados, entonces a cualquier estímulo nosotros ya hagamos esto. La delegitimación, porque creo que antes de... Y ahí empezamos a sentir lo que hablar después como cierto descontento con el cómo se estaba haciendo activismo de la diversidad sexual, el sentido de que se hablaba mucho de discriminación, de tolerancia, pero nosotros sentíamos que incluso ya apelando a ideas como de tolerancia, aceptación, etc., hay un asunto de deslegitimación, que viene de esto de la heteronormatividad, en el cómo a base, cuando nosotros tenemos a la heterosexualidad como una norma, la heteronormatividad, cualquier relación que no se apega a sus dinámicas, a sus lugares comunes, va a ser menos legítima. Por ende nos pueden aceptar, nos pueden querer, pueden pensar que los gays son simpáticos, que cualquier cosa, pero estamos hablando de una legitimación. Bueno, desconocimiento, un argumento bastante común que es que la gente discrimina porque es ignorante. Y cuando nosotros estamos hablando de cuando estamos en una universidad que está formando a futuros profesionales, creo que era algo importante. Y la falta de espacio a nivel local se ve que solo existían, como dije anteriormente, solo estaba Acción Gay, que lo no trabajaba estas temáticas, se llama tema de prevención de VIH-Sida, y estaba Fundación Iguales, que es la que ya habíamos pasado y a la que decidimos referirnos. Ya, entonces, ¿cómo respondemos a estas problemáticas? Y ahí empezó esta idea de... Está la diversidad sexual, ¿qué hacemos? Entonces empezamos con cierta, llamemos insatisfacción con el tema de la diversidad sexual. Fue absolutamente autoexplorativo esto, fueron conversaciones y comenzamos a darnos cuenta que ciertos aspectos para nosotros nos generaban cierto ruido y no nos acomodaban para llamarnos una organización de diversidad sexual. Lo primero era que sentíamos que el concepto de diversidad sexual, o el cómo entendíamos la diversidad sexual, era una limitación extrema del aspecto sexual. En el sentido de que a nosotros nos llamaba mucho la atención de por qué generalmente no se utilizaba en lo LGBT, que después fue I, después fue muchas cosas, no estaba la H. Generalmente se ocupa la H como de heterosexual. ¿Por qué la heterosexualidad no está dentro de esta diversidad? Y vamos a pensar que el paradigma justamente de la diversidad sexual de lo LGBT era completamente hegemónico, porque venía de una norma de ustedes son los diversos, yo soy la norma. Ustedes son los de muchos colores, yo a un ciudadano arriba. Y eso nos comenzó a generar como cierto ruido, además de que no nos gusta hablar como de la misma forma que se habla como de feminidades, nosotros hablamos como de homosexualidades. Creo que limitar a una persona a una categoría, a una limitación al tú eres esto, te van a gustar esto, creo que es limitar algo que
un corazón demasiado rebelde, creo yo. Entonces eso ya nos generaba como, esa limitación nos parecía media extraña, nos generaba cierto ruido. Que genera la negación de la reflexión y la crítica. A nosotros al pasar por espacios de discusión de trabajo, de acción, de activismo, de diversidad sexual, sentíamos que se nos negaba justamente la crítica y la reflexión, como acabo de mencionar de esto, en el sentido de que implicaba naturalizar prácticas, naturalizar lugares comunes, naturalizar roles de género. Hay mucha misoginia dentro de la diversidad sexual y en el fondo validar un sistema al cual nosotros literalmente aspiramos a criticar, y el ideal y la utopía es desestructurar en el fondo, pero que nosotros consideramos que nuestra vocación de trabajo era justamente criticar este sistema y creo que funcionar dentro de la diversidad sexual implicaba justamente funcionar dentro de sus lógicas. Y creíamos que al menos en Valparaíso, en las organizaciones que estaban en ese momento, no existían estos espacios como para discutir. Y como le va a pasar a muchos, éramos los amargados, los cuadros. Bueno, justamente como dice, la insuficiencia de la discusión en las organizaciones de Valparaíso y la incomodidad con las luchas y los conceptos que estaban utilizando. En el fondo, cuando nosotros estábamos en organizaciones y hablábamos se hablaba como de la igualdad y la tolerancia, a nosotros como que nos tiritaba un ojo. Y el hecho de que las demandas y las luchas se centraron justamente en matrimonio igualitario, en ABP, en una ley antidiscriminación que, como todo el mundo sabe, ofrece una protección simbólica para hacer frente a muertes reales, eran luchas que a nosotros no nos interesaban del todo, que no queríamos tomar. Nuestro trabajo es mucho más micropolítico, mucho más de pares, mucho más de concepto, no sé de conceptualización, pero como de reflexión y de discusión, más que aspirar a estas grandes luchas que, como dije anteriormente, es como ya es para servir al Estado y para servir a la misma heteronormatividad. Entonces, esto nos generó que, ¿sabes qué? En verdad la diversidad sexual no nos queremos llamar diversidad sexual, al menos. Que era como el lugar común al que uno podía llegar cuando quería hacer una organización, que era como Organización por la Diversidad Sexual